Gracias por la presentación, doctor. Y bien, el tema o el caso clínico a que me solicitaron, y de acuerdo al sílabus, es sobre un síndrome hematórico glomerular, entendiendo en primer lugar que la entidad como tal, como una hematuria, a veces de presentación clínicas etiológicas aislada, puede estar en relación con una hematuria no glomerular o una hematuria glomerular. Ciertamente, antes de plantear la hematuria glomerular, es necesario valorar por las características de las sintomatologías asociadas y de los factores de riesgos asociados, ¿no? Como de los antecedentes y de factores precipitantes, como la causalidad no glomerular, ciertamente. La hematuria como tal es una entidad o una presentación bastante común en el capítulo renal y ciertamente la hematuria puede ser de origen glomerular cuando reúne algunas características, además de la presencia de proteinuria que indica ya la enfermedad glomerular como tal. Y cuando hablamos de enfermedad glomerular, en el esbozo de un enfoque clínico, ¿no? Hacemos la disertación clínica que esto puede ser de una glomerulonefritis primaria o una glomerulonefritis secundaria, y de la glomerulonefritis secundaria puede ser por enfermedades autoinmunes son cero positivos y los cero negativos. Bien, entonces el caso no es presentar la teoría, sino es en relación al caso clínico, haciendo hincapié inicial en relación a la localización de la hematuria, la cual puede ser glomerular o no glomerular. La gran diferencia entre la glomerular y la no glomerular es el tipo de hematuria que se puede visualizar macroscópicamente. Cuando es un sangrado rojo, rutilante, con coágulos, y donde al estudio bioquímico del sedimento no se encuentra proteinuria y los eritrocitos eumórficos, entonces es la causalidad no glomerular, mientras que una hematuria glomerular es más colúrica, hay presencia de cilindros de glóbulos rojos, puede haber proteinuria y los eritrocitos principalmente son dismórficos, que es la característica, ¿no?, básica, fundamental para distinguir que la hematuria sea de origen no glomerular o glomerular. ¿Y por qué esto el caso? Debido a que en la presentación del caso clínico, lo primero que ustedes van a hacer es la identificación de los problemas y de los síndromes clínicos. Naturalmente, cuando decimos problema, estamos hablando de los problemas de acuerdo a la topografía, si el problema es renal, ¿no?, si es vía excretora ureteral o vesical o de origen prostático, de acuerdo al género o ginecológico, que pueden ser causales de hematuria, pero estas no son hematurias glomerulares. Por lo tanto, es importante en toda historia clínica la presentación no solamente del cuadro clínico, sino de los antecedentes. Como les digo a mi grupo de práctica, que cuando nosotros hacemos el enfoque clínico de cualquier caso clínico, es menester nuestro y obligación nuestra la identificación dentro de los antecedentes no patológicos y patológicos y los hábitos personales, etcétera, cuáles son los factores de comorbilidad, los factores de riesgo y los factores precipitantes para una determinada enfermedad. Por lo tanto, ustedes, al identificar los problemas y clasificarlos en síndromes, van a hacer el correlato fisiopatológico de estos hallazgos clínicos para hacer su planteamiento de los diagnósticos diferenciales. El plan de trabajo sale justamente de estos diagnósticos diferenciales, cuál es el diagnóstico inicial y cuáles son los diagnósticos presuntivos, para el cual el plan de trabajo lo que hará es descartar los diagnósticos diferenciales. Bien, ¿cuáles son los datos ya yéndonos directamente a la historia clínica? Es un paciente varón de iniciales FRV de 24 años de edad, natural de Chimbote, procedente de La Victoria, sin ocupación laboral desde hace un año. Esto en razón a que el paciente acusa ya de un estado irregular de su salud desde hace un año. Él ingresa a la emergencia del Hospital María Auxiliadora el 26 de agosto de este año,
en cuyo relato se describe un tiempo de enfermedad de 1 año y de un episodio actual de 2 meses. Acude a emergencia siendo portador de una enfermedad crónica. No voy a tipificar en este momento de una enfermedad renal crónica, ¿no? Para no dirigir la historia o la causalidad. En todo caso, es una enfermedad crónica sistémica y como tal tiene diferentes sintomatologías o compromisos sistémicos por aparatos y sistemas. Desde hace 2 meses, ¿no? Presenta edema progresivo de miembros inferiores asociado a disnea progresiva al esfuerzo con periodos de exacerbación, las cuales disminuye el reposo, tanto la disnea como el edema. Disminuye al reposo y a la restricción hídrica, ¿no? No consigna uso previo de diuréticos. Esto que les sirva a ustedes como punto importante para definir que esto no es una sobrecarga hídrica secundaria a una posible causalidad cardíaca. Desde hace 2 semanas presenta incremento de los síntomas, es decir, del edema y de la disnea, al cual se agrega sensación de alza térmica, vespertina, persistente y continua. No estoy resumiendo las características de la temperatura o la sensación del alza térmico, que además cede con analgésicos antipiréticos, para, en todo caso, si es que ustedes desean hacer alguna pregunta adicional en relación a los síntomas. Niega tos, niega dolor torácico. El paciente, como habíamos mencionado, es un paciente que tiene una historia clínica de 1 año de evolución. Tiene manifestaciones sistémicas, dentro de las manifestaciones sistémicas por aparatos y sistemas, también tiene un compromiso renal identificado, motivo por el cual dentro de su evaluación multidisciplinaria tiene una evaluación nefrológica, ¿no? Una evaluación nefrológica dado que se asocia la enfermedad renal a la enfermedad crónica inherente en el paciente. Las funciones biológicas del paciente acusa de una orina colúrica como tal. Esta orina colúrica puede ser hematúrica o no. Además de esta hematuria macroscópica se evidencia una orina espumosa. ¿Correcto? Y como tal, desde este punto de vista, podríamos nosotros inicialmente mencionar que pueda tener una hematuria de origen glomerular. El resto no hay variación significativa en cuanto al apetito, la variación del peso, al sueño, ¿correcto? Y en cuanto a los antecedentes, ¿no? Es necesario determinar cuáles son los antecedentes que puedan estar relacionados a la enfermedad crónica, 1, y 2, a la hematuria. Y cuando hacemos la distinción entre una hematuria glomerular y no glomerular, naturalmente los antecedentes tienen un rol muy importante. En primer lugar, es un paciente varón de 24 años, es bastante joven. Y como tal, es necesario reconocer algunos antecedentes personales, fisiológicos, habituales, ¿no? En su estilo de vida y los patológicos para relacionar cuál podría ser la condición de esta hematuria. En primer lugar, niega hábitos nocivos y niega automedicación, condiciones importantes para la causalidad de la hematuria, ¿no? Y en relación a antecedentes, ¿no? Básicamente niega urolitiasis, niega síntomas urinarios inflamatorios ni obstructivos, ¿correcto? Importante para determinar la causalidad hematúrica no glomerular de origen urológico, ¿correcto? Niega tuberculosis, ¿no? O en todo caso no se conoce el antecedente de tuberculosis, también es un factor importante para la enfermedad renal que causa hematuria o pueda condicionar también enfermedad glomerular con proteinuria por amiloidosis. ¿No? Niega hepatitis, ¿no? Y niega hospitalizaciones previas ni reacción adversa medicamentosa. Niega cirugías previas, niegan infecciones respiratorias previas, sobre todo cuando nosotros consideremos que posiblemente pueda ser una hematuria de origen
glomerular por una glomerulonefritis postinfecciosa. Niega amigdalitis. Bien, antecedentes familiares, no conoce a padre, madre fallecida por lupus eritematoso sistémico, un factor importantísimo, sobre todo para las enfermedades inmunológicas, ¿no? Que también son condicionantes de enfermedad glomerular y también de hematuria y o proteinuria. Madre adoptiva, aparentemente sano, no tiene hermanos. Hace una semana y media, ¿no? Es derivado al servicio de reumatología por parte de nefrología, debido a que dentro de la posible causalidad de una hematuria glomerular sea de origen inmunológico, por lo tanto es derivado, ¿no?, de reumatología al servicio de nefrología para completar estudios, y por ello decide su hospitalización al servicio de medicina interna. Es hospitalizado en el servicio de medicina interna, transferido de nefrología a emergencia, donde a su vez es evaluado por reumatología previamente, donde refiere una interconsulta a nefrología por la posible causalidad renal o de origen reumatológico. ¿Hasta ahí alguna pregunta en relación a la primera parte de la historia clínica, que es eminentemente anamnesis? Perfecto, doctor Mercado. Jóvenes alumnos, por favor, agradeceremos sus preguntas, sus aclaraciones. Justo, doctor Mercado, el día de ayer la clase magistral que se tuvo fue justamente sobre hematuria. Y mire cómo usted ha remarcado ahora varias de las cosas que la docente el día de ayer, la doctora Zavala, les explicaba a los alumnos. Entonces, muy interesante que el día de hoy justo toque como caso clínico hematuria. Y usted nos ha hecho una excelente introducción sobre lo primero que en medicina general y especialmente en medicina interna distinguimos si es una hematuria glomerular o es una hematuria no glomerular, por no decirla solamente urológica. Jóvenes, estamos a sus preguntas. Acuérdense de todo lo que ya han aprendido el día de ayer para aclarar muchas de estas preguntas. Por supuesto que estamos en la parte de sintomatología. ¿Qué desean saber, señores alumnos? Estamos a su disposición. Pueden hacerlo prendiendo el micro o a través del chat. El alumno Illagón nos pregunta, ¿en algún momento el paciente ha referido en la sintomatología molestias al estar frente al sol o en lectoscopía? ¿Se le ha encontrado alguna referencia de la fascia? Es una excelente pregunta, sobre todo en lo que estoy colocando en la foto, un mosaico donde se evidencia pues la característica del rash malar, ¿no? Y sí, ciertamente es importante la pregunta en relación a las manifestaciones sistémicas, que puede estar en relación a la pregunta del estudiante en relación a la posible facies lúpica, y que aparentemente es una facies lúpica y tiene el antecedente familiar de la madre fallecida por lupus. Ciertamente es una causalidad de hematuria glomerular bastante frecuente. Y es importante en todo caso definir en cuanto al cortejo sindrómico por los síntomas y signos identificados en la anamnesis, que esta puede ser una hematuria transitoria o persistente. Y esto está en razón al tiempo de enfermedad. Cuando describo la historia clínica de un tiempo de enfermedad de 2 meses de evolución, de reagudización de un cuadro de 1 año de evolución, entonces estamos hablando de una enfermedad crónica, con una enfermedad renal crónica probable, con compromiso glomerular probable. Cuando estamos hablando de una hematuria transitoria, estamos hablando de una hematuria que generalmente es menor de 1 semana, ¿no? Porque es más de 4 semanas cuando es persistente, y la transitoria básicamente puede estar relacionada a situaciones fisiológicas de mayor esfuerzo, ¿no? Como la actividad física o como con las infecciones previas de vías urinarias o urolitiasis como la causa común, pero no son causas glomerulares principalmente, ¿no? Cuando estamos entre un caso de una hematuria persistente, ¿no?,
La primera pregunta que yo me haría también, que no está descrito en la historia clínica, sino a la descripción de los hallazgos de las funciones biológicas, es en relación desde cuándo presentó el paciente esta coluria con características hematúricas, además con orina espumosa. Y debo decir que el tiempo de enfermedad en relación a esta orina colúrica, hematúrica y espumosa también es de aproximadamente 2 meses. Quiere decir que estamos hablando de una hematuria persistente de más de un mes de evolución de posible origen glomerular, entendiendo de que el origen glomerular es la posible orina espumosa por proteinuria. La hematuria glomerular es básicamente la distinción bioquímica, ¿no? A través de la cilindruria y de la acantonuria y sobre todo de los glóbulos rojos dismórficos, que eso se evalúa en el examen completo de orina. Y sí, es importantísimo en relación a la pregunta de la fotosensibilidad, más allá de la fotosensibilidad, cuando endoscópicamente vemos a un paciente con una facies lúpica. Y la facies lúpica característica es el rash malar y evidentemente la fotosensibilidad. ¿Correcto? Sí, sí, es un paciente joven con antecedente familiar de madre fallecida por lupus, no tiene otros familiares para determinar si es que además tiene el factor de riesgo importante heredofamiliar o dentro de los múltiples factores asociados, dentro de ellos el heredofamiliar, para que pueda ser considerado que esta es una hematuria glomerular de origen inmunológico. Ciertamente, cuando nosotros hacemos el enfoque clínico de la hematuria glomerular, están los seropositivos y están los seronegativos. Es decir, la presencia de un seropositivo nos orientaría a la posibilidad diagnóstica no solamente de lupus, porque hay otras condiciones clínicas asociadas a los seropositivos, si es que es un ANA, de patrón homogéneo o si es que presenta un ANCA con fenómenos vasculíticos. Pero eso ya viene en el terreno de la discusión sindrómica clínica, ¿no? Básicamente, aquí lo que necesitamos es hacer el enfoque sindrómico, ¿no? De una hematuria de origen glomerular. Bien, entonces, ¿puedo continuar, doctor? Acá nos presentan dos preguntas, doctor. Sí, sí, doctor. El alumno Nicole Pinto, la alumna Nicole Pinto, perdóneme. Doctor, buenas tardes. ¿Hay el dato si el paciente presenta hematuria total, inicial o terminal? Esa es una buena pregunta también en relación a, no hay una descripción de una hematuria macroscópica, ¿no? Y en cuanto a los famosos 3 vasos de Guyon, que es más un ejercicio práctico semiológico que hacemos para identificarlo, no hay una descripción de si esto es en una hematuria inicial, final o en los 3 vasos, ¿no? Para decir si el problema, ¿no? Es inicial o final para decir que el problema es prostático inflamatorio o es vesical inflamatorio, que en todo caso por la edad del paciente vendrían a ser una causalidad bastante común y frecuente. Sin embargo, no es una causalidad glomerular, ciertamente, y una hematuria total podría ser no glomerular como glomerular, ciertamente, ¿verdad? Más allá del ejercicio de hacer estas características de los 3 vasos de Bouillon que no han sido descritas, ¿no? Y tampoco se describe claramente en si es una hematuria macroscópica de continua o persistente en relación a durante todo el chorro urinario, pero sí es una pregunta bastante válida para el ejercicio semiológico. Una alumna, Xiomara Pizarro, para que vea, doctor, que han estado atentos a la clase del día de ayer, nos pregunta, doctor, ¿la